Dios le bendiga. Quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en el capítulo 3, es del libro de Apocalipsis y es el mensaje a la Odisea. Pero quiero explicar más precisamente dos versículos bíblicos que son el versículo 15 y 16. Dice así la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, estos dos versículos bíblicos son muy usados como reflexión de la palabra en las predicaciones, para hablar a los hermanos y para hacer una aplicación, ¿sí? Pero por lo general se da una muy mala interpretación. Entonces lo que yo quiero hacer simplemente es analizar estos dos versículos bíblicos y poder interpretarlo de acuerdo al contexto de la palabra. Pero para eso, primeramente, tenemos que ver a quién fue dirigida la carta, porque la carta no fue dirigida a todos los creyentes de la iglesia de la Odisea, sino que la carta fue dirigida especialmente al ángel de la iglesia de la Odisea. Ahora también surge la pregunta, ¿no? ¿Quién era este ángel? Y vamos a ver que este ángel no es un ángel como comúnmente se podría llegar a interpretar, un ángel del cielo, un ángel con alitas, ¿no? No se refería a eso. ¿Por qué no se refería a eso? Porque entendemos de que los ángeles del cielo no están asignados a pastorear una iglesia, en primer lugar, ¿sí? Como sentido común entendemos eso. También vamos a ver que este ángel también tenía cierto pecado. ¿Por qué tenía cierto pecado? Porque después en el desarrollo de la lectura vamos a ver que se creía autosuficiente y decía que de nada tenía necesidad, ¿sí? Porque se había enriquecido y se sentía autosuficiente y no tenía necesidad de nada. Entonces sabemos que eso era un pecado y que de algún modo el Señor reprende también a este ángel por eso. Entonces no era un ángel, era una persona, ¿sí? Porque las personas sí podemos tener ciertos pecados. Entonces se trataba simplemente de un pastor, ¿sí? Se trataba de el pastor que pastoreaba la iglesia de la Odisea. Y a él estaba dirigida esta carta, ¿sí? Entonces, también vamos a ver que qué fácil es parafrasear mal la palabra de Dios, ¿no? Hacer frases, parafrasear de una manera errada. Y si nosotros parafraseamos mal las escrituras, también vamos a tener una mala comprensión lectora. Como resultado vamos a comprender mal, ¿sí? Vamos a aprender mal y vamos a comprender mal. Porque se usa la frase comúnmente que dicen: a los tibios los vomitaré de mi boca. Cuando en realidad la palabra no dice a los tibios. La palabra dice: pero por cuanto eres tibio. Entonces hay una gran diferencia en decir por cuanto a los tibios los vomitaré de mi boca, que pero por cuanto eres tibio. Entonces esto está a título personal. Por cuanto eres tibio, no por cuanto son tibios. Hay una gran diferencia entre aplicar el texto en plural o en singular, ¿sí?
Por lo general se hace en plural. Por cuanto son tibios, los vomitaré de mi boca. O a los tibios los vomitaré de mi boca. Pero la palabra es bien clara. Por cuanto eres tibio. Esto está muy a título personal, como digo. También, también podemos ver que dice, yo conozco tus obras. O sea, conozco tus obras. No dice conozco sus obras. Porque si dijera conozco sus obras, podríamos entender de que estaba hablando a un grupo de personas. Podríamos entender de que estaba hablando a toda la iglesia. Pero como dice, yo conozco tus obras, entendemos que se sigue refiriendo a la misma persona, ¿sí? Que ni eres frío ni caliente, ni eres. También esto lo encontramos en singular, no en plural, ¿sí? A título personal. También en el versículo 16 dice, te vomitaré. No dice los vomitaré. Si dijera los vomitaré, entonces entenderíamos que se estaría refiriendo a un grupo de personas, pero como dice te vomitaré, ¿sí? También está hablando al ángel de la iglesia, al pastor de la Odisea, ¿sí? Entonces, bien, ahora estos dos son los versículos bíblicos mal usados, ¿no? ¿Por qué le digo que es mal usado? Por la interpretación, por la aplicación que se le da. Porque lo que comúnmente dicen es que el caliente es aquella persona que está metida en la iglesia, que asiste a los cultos, que asiste a las vigilias, asiste a la reunión de oración, están las actividades. Bueno, esa sería la persona, ¿no es cierto?, que se identifica con el caliente. Sin embargo, el tibio, dicen que es aquella persona que está con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, ¿sí? Y el frío sería aquella persona que dice ser cristiano, pero que está en el mundo, ¿sí? Entonces, para entender así la palabra, para darle esa interpretación, vamos a ver que nos encontramos con un problema. Porque si es que el frío representa a aquel cristiano que está en el mundo, ¿por qué el Señor le dice ojalá fueres frío? ¿Qué querría decir el Señor? Ojalá fueras del mundo. El Señor nunca podría referirse así a ni un ser humano, de decir ojalá fueras del mundo. No, porque el Señor vino a salvar, ¿sí? El Señor no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengamos vida eterna. Entonces, ¿cómo va a decir el Señor, ojalá fueras del mundo, ojalá fueras frío? De ninguna manera podría ser así, ¿no? Entonces, si no se refiere a eso, si hay una mala interpretación en cuanto a estos dos versículos, entonces tendríamos que ver cuál es la verdadera interpretación. La verdadera interpretación no tenemos que buscarla en suponer cosas, sino solamente en analizar el contexto, ¿sí? Entonces, para poder entender el versículo 15 y 16, lo que vamos a hacer es leer el versículo 17, ¿sí? Entonces, en el versículo 17 vamos a encontrar al comienzo del versículo una palabra que es clave, ¿sí? En la gramática, como se dice en los estudios de la palabra, ¿no? Es una palabra clave, porque dice, encontramos la palabra por qué, ¿sí? Esa palabra por qué es una preposición de razón.
¿sí? Y ahí va a explicar el por qué era tibio este pastor de la Odisea, ¿sí? Y no era frío ni caliente. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces ahí está el contexto, el por qué. No era caliente ni frío, sino que era tibio. El hecho de ser tibio aquí representa a que simplemente este pastor tenía el pecado de orgullo, de confianza en las cosas materiales y estaba descuidando las cosas espirituales. Entonces, simplemente encontramos la explicación de estos dos versículos del 15 y del 16, lo encontramos en el 17. ¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? ¿Sí? Y después de eso, si continuamos la lectura, el Señor lo reprende y el Señor explica de que él en realidad, confiando en su riqueza, solamente estaba en el lugar de una persona muy pobre, porque estaba descuidando en realidad las cosas que sí tienen valor, que son las cosas espirituales, ¿sí? En el desarrollo de todo el resto de la lectura vamos a encontrar esa explicación solamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta persona confiaba tanto en las riquezas, en la buena posición económica? Porque la Odisea estaba en un lugar geográfico que era muy estratégico para el comercio. Entonces, se cree que los hermanos de la Odisea eran personas en una muy buena posición económica, por lo tanto, la iglesia en general estaba enriquecida, ¿sí? Y no tenían en realidad necesidad de cosas materiales, era cierto, pero sí que la tenían en cuanto a las cosas espirituales. Y sabemos que no se puede darle más valor a las cosas materiales que a las cosas espirituales, ¿no? Entonces, a la luz de toda la palabra, entendemos que esto es así. Por lo tanto, el Señor reprende al pastor de la Odisea, ¿sí? ¿Y por qué el Señor le da este ejemplo, ¿sí? De caliente, de frío, de tibio? ¿Por qué el Señor usa este ejemplo? ¿Sí? Vamos a ver que para eso tenemos que entender también el contexto cultural, el contexto geográfico, cómo eran las cosas en la Odisea, para poder entender el por qué el Señor usó este ejemplo, ¿sí? La Odisea era un lugar donde habían aguas termales. A pocos kilómetros de la ciudad de la Odisea había vertientes de aguas termales y también de ahí salía un canal fluvial que pasaba por el medio de la ciudad de la Odisea. Entonces estas aguas termales que salían, al tomar contacto con algunos minerales, esto provocaba que tuvieran un mal olor, ¿sí? Un olor nauseabundo, ¿sí? Juntándose esto con el agravante de que también se usaba como cloaca de la ciudad a este canal de aguas termales, eso terminaba siendo digamos, como un fluvial donde tenía muy mal olor, y se dice, esto por historia también, de que los laodicenses muchas veces llegaban a la náusea y llegaban al vómito, ¿sí? Por causa de estas aguas tibias termales contaminadas que pasaban por la ciudad, ¿sí? Entonces,
no es muy difícil entenderlo, de que el Señor simplemente estaba usando como recurso algo que los laodicenses conocían muy bien, sabían a qué se refería el Señor con los vomitaré de mi boca. Simplemente lo que estaba diciendo el Señor era que le daba náusea esa actitud de que tenía este pastor, ¿sí? Entonces, el Señor siempre usó parábolas, ejemplos de cosas cotidianas de la vida que las personas conocían. Por ejemplo, en los evangelios, cuando el Señor usaba una parábola, no le daba un ejemplo de cosas que no conocían los judíos, sino más bien le daba ejemplo de lo que ellos sí conocían en su cultura. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en pedregales. O sea, era algo cultural, algo que se conocía. ¿Sí? El Señor no le iba a dar un ejemplo de algo que ellos no conocían. Entonces, también pasa lo mismo en la Odisea. El Señor simplemente está usando como recurso algo que los laodicenses sí conocían, ¿sí? Algo que este pastor en particular, a quien estaba dirigida la carta, sí entendía precisamente lo que era llegar a la náusea, llegar al vómito, ¿sí? Entonces, simplemente el Señor se refería a eso, ¿sí? Y no tenía que ver con una interpretación de algo como comúnmente escuchamos, ¿sí? Entonces, creo que esto queda claro a qué se refiere con no ser caliente ni frío, sino tibio, y espero que esto sea de edificación para los hermanos que ven este video. Bendiciones.